Buenos días, muchas gracias, Jota. Buenos días a todos. Bueno, lo primero, felicitar. Perdón, ya nos hemos acostumbrado tanto a la mascarilla que ya ni me he dado cuenta que la tenía. La dejo aquí también. Felicitar al Ayuntamiento de Las Rozas por esta iniciativa ya en su 8º año. Es evidente que todos necesitamos escuchar voces que nos animen, que nos hagan sentir vivos, que nos hagan sentir que la vida merece la pena, ¿no? Cuando estaba escuchando antes a Jota, se hablaba de la esperanza, ¿no? Y un poco también se me dijo, necesitamos en el día de hoy transmitir esperanza. Muchas veces nos preguntamos, ¿y qué es, no? ¿Qué es la esperanza? ¿De dónde podemos, ¿no? Agarrarla? Es decir, ¿cuáles son los conceptos que nos pueden hacer llegar a ella? Y voy a arrancar contando una pequeña historia, que no estaba previsto contarla, pero me he inspirado antes, según veía la presentación, que decía lo siguiente: en la Alemania nazi había 2 sacerdotes que se dedicaron a pasar la frontera con judíos, ¿no? Es decir, para que pudieran escapar. Entonces estuvieron meses haciéndolo durante todo el tiempo que pudieron, pero de repente les capturaron y les metieron en la cárcel. De tal manera que los 2 sacerdotes, uno de ellos se dedicaba todo el día a rezar, todo el día a pedir, por favor, que pasara algo, todo el día intentando pensar qué es lo que iba a suceder a partir de ese momento, y el otro sacerdote lo que hacía era dormir. Entonces, el primer sacerdote, en un momento determinado, ya después de 2 o 3 días, le despierta, en un momento determinado que está muy nervioso, y le dice: oye, no entiendo, ¿cómo puede ser que estés durmiendo y que duermas 18, 20 horas al día? ¿Acaso no tienes miedo? Y el sacerdote le contestó y le dijo: mira, no tengo miedo. Tenía muchísimo miedo durante los meses que estuvimos ayudando a pasar los judíos la frontera, pero desde el momento en que nos han capturado, el miedo se me fue, porque ahora solamente queda lugar para la esperanza. Y yo creo que esta historia, ¿no?, es la que nos debe colocar en la situación en la que desde ahora, desde ese instante, tenemos que construir. Es evidente que estamos viviendo por la pandemia una situación de miedo, todos, es indiscutible a nivel mundial. Miedo por la salud propia, miedo por la salud de los seres queridos, miedo por las circunstancias, ¿no?, laborales, económicas, profesionales de cada uno de nosotros. A mí sí me importa mucho decir en este momento que yo soy uno más, estoy aquí con toda la humildad, soy uno de vosotros. Tengo mi pequeña productora audiovisual y estoy viviendo pues la situación, la de tantas y tantas personas que no saben qué va a pasar con su trabajo, que no saben qué va a pasar con su empresa, y que por lo tanto me convierto en este momento en uno de vosotros, ¿no? Y lógicamente la incertidumbre, porque no sabemos cómo vamos a salir de esto, no sabemos cuándo va a acabar esta historia, no sabemos si vamos a conseguir recuperarnos, si vamos a conseguir volver a tener trabajo o qué tipo de trabajo vamos a tener. Y por lo tanto, esto evidentemente genera mucha angustia, mucha ansiedad, mucha depresión. Lo que decía Alejandra antes era muy importante, ¿no? Es decir, hay que intentar dormir, respirar, porque efectivamente si además de todo lo que ya estamos perdiendo y de toda la angustia que tenemos, perdemos la salud, pues lo único que hacemos es añadir un problema más, ¿no? Jota lo decía antes, a ver si puedo tirar para atrás, ahora no, ahí. Jota lo decía antes, yo viví una experiencia, en realidad 3, muy cercanas a la muerte, que están contadas en este libro, En Renacer en los Andes. Las 2 primeras veces fueron en África, estuve a punto de morir ahogado y envenenado, y la tercera vez en los Andes escalando una montaña. Pero antes de hablar un poco de qué aprendí yo de esas situaciones, dejadme que os cuente, ¿no? Yo llevo desde hace 11 años, desde que sucedió el terremoto de Haití, casi 12 años, el 12 de enero, recorriendo el mundo y contando historias que tienen que ver con catástrofes. He estado en zonas de guerra, he estado en zonas de pobreza, he estado en campos de refugiados, en situaciones muy, muy duras, evidentemente, para los seres humanos. Normalmente situaciones que nos pillan desde aquí, a nosotros, y desde la mayoría de los países que nos pillan muy lejos, ¿no? Y he podido ver en todos estos países historias maravillosas de superación de personas que, habiéndolo perdido todo, eran capaces de levantarse y eran capaces de reconstruir nuevamente sus vidas y de luchar por sus sueños, ¿no? Y cuando yo estaba grabando todas estas situaciones con las cámaras,
pensaba en lo lejos que nos queda, ¿no?, a este lado del mundo, y la falta de conciencia y de consciencia que muchas veces tenemos con respecto a los recursos, ¿no?, que nosotros tenemos aquí, por muy mal que vayan las cosas. Yo no os voy a hablar del libro, lo que sí quiero es contaros algunas de las cosas que yo aprendí en las situaciones en las que estuve cerca de la muerte y que me han ayudado realmente a sobreponerme en las situaciones vitales complicadas que todos vamos a tener. Esta es una colectiva y estamos todos en ella. Hay una cosa, yo decía hace algunos meses, ¿no?, esta situación tiene una ventaja que, aunque parezca muy infantil, la tiene, y es que cuando uno está mal, pero ve que el resto del mundo está muy bien, uno se siente muy solo, pero la realidad es que ahora estamos viviendo una situación colectiva, o sea, somos miles, cientos de miles, millones de personas en todo el planeta que estamos probablemente teniendo las mismas sensaciones, las mismas emociones, los mismos pensamientos con respecto a todo lo que estamos viviendo. Yo me marché en una isla de África con un amigo a nadar, me eché al mar a nadar, teníamos enfrente otra isla, y se nos ocurrió decir, oye, ya que estamos aquí, ¿por qué no vamos nadando a la isla de enfrente? Evidentemente no habíamos calculado ni la distancia, no lo sabíamos, sí nos habían dicho que aquella isla era una isla desierta, que no había nadie, por lo tanto era un poco la aventura de ir nadando hasta esa isla, pero luego teníamos que volver al sitio de origen, ¿verdad? Así que cuando llevábamos media hora mar adentro, nadando en dirección a la otra isla, se me ocurrió en un instante pararme un poco, girar la cabeza y mirar hacia atrás, hacia la isla de donde veníamos. Entonces me di cuenta que con el agua por aquí, la sensación que yo tenía es que más o menos la distancia quizá era la misma, ¿no? Y me daba cuenta de que ya llevábamos media hora de reloj nadando mar adentro. Entonces José Manuel, que era mi amigo, mi compañero con el que yo me había tirado al agua, le paré también y le dije, oye, José Manuel, yo creo que quizá deberíamos darnos la vuelta, porque sentíamos que podíamos llegar a la otra isla, pero no hay agua, no hay habitantes, no hay nada, vamos a tener que descansar y luego tirarnos otra vez al mar y desandar el camino que hemos hecho, ¿no? Así que efectivamente él me dijo, pues sí, tienes razón, yo creo que la hazaña ya está hecha, hemos llegado como hasta la mitad, damos la vuelta y volvemos al inicio. Pero ¿qué pasó? Que cuando nos dimos la vuelta, nos dimos cuenta de que la corriente que nos había ayudado a alejarnos de la costa, que nos había hecho sentir Superman, o sea, notábamos que nadábamos sin ningún tipo de esfuerzo, pues de repente ya no nos dejaba volver. Con lo cual, imaginaros cómo puede cambiar la vida, y esta es una de las cosas importantes que aprendí en un solo instante. Es decir, en aquella dirección yo estaba feliz, estaba contento, sentía que tenía mucho poder, y simplemente girándome, cambiando la posición, en esta posición, me di cuenta de que estábamos metidos en una trampa de la que no íbamos a poder salir. Empezamos a nadar con toda la fuerza del mundo, empezamos a ponernos muy nerviosos porque veíamos que por mucha fuerza, ¿no?, que imprimíamos a los brazos no avanzábamos. Me di cuenta de que José Manuel, más nervioso que yo todavía, se adelantó un poquito y comprendí que si seguíamos así nos íbamos a morir ahogados. Volví a llamarle gritando a José Manuel, le dije, por favor, José Manuel, para, es decir, esto no está bien, no hemos avanzado nada de vuelta, nos vamos a agotar y por lo tanto nos vamos a ahogar. Tenemos que atravesar la corriente, aunque sea mucho más el tiempo, ¿no?, y el espacio que vamos a recorrer, pero no podemos luchar contra la corriente, que es algo de lo que nos pasa también muchas veces en la vida, ¿no?, que tratamos de luchar contra una corriente que tiene mucha más fuerza que nosotros, y no tiene sentido porque nunca vamos a ganar si luchamos de frente, ¿no? Y la clave de aquella situación fue que nos pusimos a nadar, efectivamente, cortando poco a poco la corriente, y en un momento determinado nos volvimos a parar, nos miramos a los ojos, y sin hablar, sin necesidad de hablar, ambos nos dijimos la misma cosa, ¿no? Y lo que nos dijimos es, Miguel Ángel, de esto o salimos los dos juntos o los dos morimos aquí. Esto fue muy importante y fue definitivo y fue lo que nos salvó la vida. Porque imaginaros en una circunstancia de lucha tan grande y tan fuerte, lo que significaba el que cada vez que dábamos una abrazada y mirábamos en la dirección en la que está el otro, nos veíamos las caras. Y entonces de una forma sincrónica empezamos a nadar en paralelo y él giraba su cabeza hacia acá y yo giraba mi cabeza y nos veíamos una y otra vez, ¿no? La importancia de no sentirse solo. Con respecto a esto que estamos viviendo ahora, ¿no?, es decir, trato de aplicar esta enseñanza y quizá lo que os quiero decir es que intentemos todos en esta situación
buscar personas y encontrar personas que estén dispuestas a caminar a nuestro lado. Es decir, un hombre solo puede hacer muy poco por mucho que luche, pero si sientes que tienes a alguien al lado que va en la misma dirección que tú, y esto lo vemos todos, ¿no? Es decir, o sea, cuando hemos hecho alguna caminata larga, ¿no? Si nos dijeran que fuéramos solos, que acabáramos solos el camino, no lo conseguiríamos. Y sin embargo, si vamos acompañados, por supuesto que lo vamos a conseguir. Por eso es muy importante que en esta situación en la que estamos intentemos por todos los medios para salir adelante, tratar de caminar con alguien al lado y de no estar solo. Días después, a ver si me deja para que veáis la diapositiva, que no, ahí, esa es, aprender a salir de ti mismo. Días después, en ese mismo viaje, viví otra situación tremenda, y es que estaba en Masai Mara, en una reserva de África, donde nos habían dejado allí con un vehículo, nos habían dejado en medio de una tribu masái, y nos volvían a recoger dentro de 3 días, es decir, que estábamos sin ningún vehículo, sin posibilidad de escapatoria. La primera noche en la que estábamos en aquella reserva, yo toqué, sin darme cuenta, unas plantas. Ya nos habían avisado que había que tener cuidado porque había plantas venenosas, pero yo no me di cuenta. Pensaba que esas plantas venenosas tenían que ser unas plantas con unos colores especiales y ante esas iba a tener cuidado, ¿no? Pero no me imaginaba que unos matorrales pudieran contener veneno. Con lo cual esa noche me envenené. Es decir, dormí mal esa primera noche, me dolía un poco la cabeza, me sentía raro. Al día siguiente lo pasé como pude, también con una sensación de malestar. Pensé que algo me había sentado mal, por lo tanto dejé de comer, dije, bueno, no comas nada. Después pensaba que es que quizá era el agua también el que me estaba haciendo daño, con lo cual pues también pensé que tenía que beber la menor cantidad posible. Y aquella noche viví un infierno que las personas que lo han vivido, que han tenido lo que se llama un delirium tremens, donde yo lo que veía dentro de mi tienda de campaña es que la tienda entera estaba llena de bichos, de alacranes, de arañas, de serpientes. Evidentemente no había nada, pero es decir, lo que yo veía es que la tienda estaba completamente invadida, ¿no? En ese momento decidí salirme de la tienda de campaña. Había fuera del campamento, fuera de las hogueras del campamento, había un árbol con un depósito de agua y un pequeño caño, y yo pensé en algún momento determinado, digo, esto quizás son parásitos, es decir, o sea, tengo algo en la piel que me está generando esta sensación de escozor, de quemazón, de malestar, y lo que hice fue desnudarme y marcharme a ese árbol, darle al agua, que estaba completamente helada, y ducharme, ¿no?, con una pastilla de jabón. Efectivamente, el frío del agua, yo en ese momento no lo sabía, pero fue el frío del agua que me quitó esa sensación de ardor, de escozor que yo tenía. Me quedé muy feliz porque pensé y dije, bueno, Miguel Ángel, esto está resuelto ya, claramente eran parásitos que estaban en la ropa, así que volví a la tienda de campaña, me quedé durante 1 hora y media o así fuera de la tienda, no me quería meter, es decir, desnudo, tenía mucho frío, pero es decir, tenía la sensación de que no debía tocar la ropa, ¿no? Pero ese efecto del agua fría se fue pasando, y en un momento determinado los síntomas que yo tenía, que sentía que me deshacía por dentro literalmente, como si la carne, como si la sangre, es decir, estuviese saliéndose de los vasos sanguíneos, ¿no?, y que mi cuerpo se deshiciera, me hicieron entrar en una locura donde mi sentimiento era que yo lo que quería era acabar con aquello. Sin saber qué hacer, sin poder contárselo a nadie, sin saber quién me iba a ayudar, de una manera automática. En aquel momento yo no había hecho antes en mi vida meditación, no sabía nada de ninguna técnica de este tipo, pero pensé y sentí que lo único que podía hacer era salirme de mí mismo. Lo hice de una manera desde el sentimiento, decir, Miguel Ángel, tienes que imaginarte que este cuerpo, ¿vale?, que los problemas que estás teniendo en este cuerpo no son tuyos, que tú estás aquí arriba y que eres simplemente el observador. Y como observador, es decir, vas a ver qué le está pasando a ese cuerpo, ¿vale?, pero tú no lo vas a sufrir. Es verdad que no conseguí hacer una desconexión absoluta, pero sí me acuerdo que aquel ejercicio, que mantuve luego 1 día y medio más hasta que pude llegar a un hospital, me sirvió para mitigar esa sensación de dolor que tenía. Afortunadamente llegué al hospital de Aga Khan en Nairobi 1 día y medio después, y allí efectivamente, cuando me trataron los médicos, me dijeron, usted debería llevar muerto como mínimo 24 horas por el proceso de envenenamiento que llevaba, ¿no? No sé evidentemente por qué salí vivo de aquella situación. Siento que me ayudaron de algún sitio, pero obviamente no lo puedo demostrar, ¿no? Lo que sí sé es que de aquella experiencia
saqué también otra conclusión y otra enseñanza muy importante que os quiero contar y transmitir ahora a vosotros, y es que tenemos que aprender a salir de nosotros mismos cuando estamos en situaciones duras o complicadas. Es decir, tenemos que primero entender y pensar y tomarnos las cosas como si no fueran nada personal. Es decir, ser capaces de salirse y desde arriba observarnos, observar qué es lo que estamos haciendo, como si fuéramos actores realmente o marionetas, ¿no? O sea, que nosotros mismos estamos manejándonos. Esto me ha permitido a lo largo de los años, en muchas situaciones de vida complicadas, el que las cosas no me duelan tanto, el que no me afecten tanto y el tener una visión más clara, porque si fuéramos capaces realmente, ¿no?, de salirnos de nosotros mismos y poder ver la situación desde arriba, tendríamos realmente el mapa y tendríamos además la sensación de que efectivamente eso que nos duele o eso que nos daña no nos está sucediendo a nosotros a título personal, sino a ese personaje que somos nosotros también a la vez, al que le toca representar un papel. Ahora estamos todos en esta situación de angustia, de depresión, de dolor, y me encantaría, ¿no?, es decir, que intentarais hacer esto, es decir, salir de uno mismo, elevarse y observar qué es lo que pasa, qué es lo que estás haciendo, cómo te estás sintiendo, porque es desde ahí donde podemos ayudarnos a nosotros mismos también a cambiar las cosas. Años más tarde, a ver si consigo la diapositiva, me vi en los Andes en un viaje con otros 2 amigos, nos fuimos a subir el Nevado Chachani, un pico de 6.200 metros, sin la ropa adecuada, sin la experiencia, sin haber estado nunca a 6.000 metros, sin la aclimatación y sin nada de nada, ¿no? Nos metimos en un lío bastante gordo y cuando estábamos en el campo base, a unos 5.200, 5.300 metros de altitud al que habíamos llegado en un solo día, yo empecé a sentirme mal, empecé a tener una taquicardia muy fuerte. Notaba que esa taquicardia, si alguien la ha padecido, sabe perfectamente lo que es decir, el corazón va a toda velocidad, es decir, tú notas cómo tu corazón está latiendo, y en un principio dije, bueno, Miguel Ángel, tranquilízate, esto se pasará, ¿no? Te habituarás a la falta de oxígeno y en algunos minutos el corazón normalizará su ritmo, pero esto no sucedía. Y cuando yo llevaba 1 hora allí, con conciencia plena y con conciencia científica de que yo no podía seguir mucho más tiempo con esta taquicardia, era consciente de que el corazón se iba a parar y que una vez de que se parara no iba a haber opción de que arrancara, que nadie me podía ayudar, me di cuenta de que me tenía que marchar, me di cuenta de que me tenía que mover, es decir, que no me podía quedar allí, porque si me quedaba allí significaba morir. Es verdad que no se puede descender una montaña, era de noche ya, en oscuridad, sin ninguna ruta, sin ningún camino, sin saber hacia dónde ir. Pero mi intención era descender y al descender ganar oxígeno y que así el corazón normalizara su ritmo. Yo sabía, honestamente lo digo, sabía que me iba hacia la muerte, es decir, cuando nos movemos en una dirección sin saber hacia dónde vamos, no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar, había incertidumbre en lo que iba a pasar. Pero sin embargo yo me daba cuenta de que si me quedaba ahí, efectivamente mi vida acababa en ese momento. Por lo tanto, decidí moverme, que es algo que luego he seguido aplicando en mi vida, en situaciones complicadas, en situaciones complejas, ¿no? Y esta lo es decir, nos han dicho, oye, tenemos que quedarnos en casa, no nos podemos mover, por lo tanto uno siente, ¿vale?, ¿cómo voy a salir de esta situación en la que estoy, ¿no?, si no puedo? Es verdad, quizá en este momento no nos podemos mover físicamente, pero sí tenemos que tener un movimiento interior, ¿vale?, sentir que no nos quedamos en el lugar en el que estamos, es decir, o sea, no nos conformamos con lo que estamos viviendo y con lo que está sucediendo, y cada uno en la manera que lo sienta, empezar a moverse, aunque no sepa en qué dirección. Fijaros que los cuerpos especiales de los ejércitos de distintos países, se hizo un estudio hace muchos años que dice que si una persona está perdida, las posibilidades, ¿vale?, de ser encontrado son mucho mayores si se mueve que si se queda solo. Excepto que si se queda, en el sitio, excepto que hayas dicho dónde estás, pero imaginemos que no, que nadie sabe en qué sitio estás, ¿no? Pues las posibilidades de salir vivos son mucho mayores cuando nos movemos. Por lo tanto, mi consejo para esta situación en la que estamos viviendo ahora es que, por supuesto, que intentemos movernos. Aceptar el dolor, esto tiene que ver con que en mitad de la noche
después de que yo descendí, decidí donde el corazón había normalizado el ritmo, decidí pasar la noche entre unas piedras, entre unas rocas. Evidentemente el frío era gigantesco, y el frío, solo quien lo ha vivido es capaz de entender cuál es el dolor que produce. Cuando tú respiras en un ambiente helado, tú notas como si estuvieras tragando cuchillas por la garganta, y tu mente lo que te dice es: abandónate, déjate ir, ¿vale? Muere y acabas con este sufrimiento. En alta montaña sería esta muerte dulce, ¿no? Donde tú paras y evidentemente te vas sin dolor. En un momento determinado de la noche, donde yo luchaba por no quedarme dormido, pero no lo pude evitar, de repente me desperté. Bueno, pasó algo para que me despertara, pero ese es otro tema. El caso es que me desperté y el primer pensamiento fue: Miguel Ángel, no hagas caso, sigue durmiendo, quédate aquí, quédate así, porque no hay dolor. Pero evidentemente el instinto de supervivencia me dijo: Miguel Ángel, no, tienes que respirar otra vez, intenta respirar. Pero respirar otra vez significaba inspirar, significaba esa sensación de cuchillas, ¿no? dentro de mi garganta. Lo hice, evidentemente, y por eso seguí vivo, ¿no? Y de ese momento saqué, es decir, esta lección que está ahí puesta en la diapositiva, ¿no? la de aceptar el dolor. Es decir, cuanto más huimos muchas veces de las cosas que nos pasan, de las cosas negativas que nos pasan, más se cronifican. Es decir, tenemos que aceptar que muchas de las cosas malas que nos pasan están ahí, que no se van a ir y que se van a quedar. Y es desde la aceptación que podemos seguir evolucionando. A la mañana siguiente conseguí salir vivo de esa situación, me desperté, estaba muy feliz de que había sobrevivido a esa noche gélida, pero evidentemente la alegría me duró el tiempo que tardé en girar la cabeza y darme cuenta de que estaba rodeado de picos, de montañas en medio de los Andes, sin referencia ninguna, sabiendo que nadie me podía venir a rescatar y por lo tanto, obviamente, no sabía qué hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue, primero, reconocer, hablé conmigo mismo en este diálogo interior que todos tenemos permanentemente en nuestra vida, y me dije: Miguel Ángel, de aquí solo no puedes salir, no vas a poder salir. Reflexioné en cuáles eran mis opciones. Una era la de quedarme sentado donde estaba. Yo ya entendía, por lo que os he dicho antes, que esa no podía ser. Es decir, reflexioné, no sabía hacia dónde ir, hacia dónde caminar. Y lo que hice fue pedir ayuda interiormente, decir: por favor, es decir, Dios mío, ayúdame. Y hablo de Dios en el sentido de que lo que para cada uno sea, en función de sus creencias o de su religión. Y ahí tuve un pensamiento, me vino un pensamiento que fue: camina en línea recta. A mí me daba igual en qué dirección caminar en 360 grados, pero mi intuición me dijo: Miguel Ángel, acabas de pensar que tienes que caminar en línea recta, hazlo. Me puse a caminar en línea recta y ya decidí que, pasara lo que pasara, yo no iba a dejar, ¿no?, de caminar en esa dirección. De ese momento, de esa mañana, extraje 4 enseñanzas muy importantes que os quiero trasladar, ¿no? Es decir, la humildad que muchas veces nos falta, y la humildad que muchas veces el ego no nos permite tener, para reconocer que estamos en una situación de la que no vamos a poder salir solos. Reflexionar, es decir, pararnos realmente a pensar cuáles son nuestras posibilidades, ponernos a pensar realmente dónde estamos, en qué sitio vivimos del mundo, en qué ciudad, es decir, cuáles son los recursos que tenemos alrededor. Por supuesto, pedir ayuda, y pedir ayuda sin pudor, y pedir ayuda sin vergüenza. Es decir, y esto efectivamente nos obliga a luchar contra el ego. Muchas veces, y esta pandemia nos lo está demostrando, es decir, hemos sido autosuficientes durante muchos años en nuestra vida y de repente ahora nos vemos sin nada o nos vemos sin casi nada. Y es: qué vergüenza, ¿cómo voy yo a decirle a alguien, cómo voy yo a llamar a esta persona que creo que me puede ayudar para decirle la situación en la que estoy? Pues evidentemente es una de las grandes lecciones para poder seguir adelante. Y la cuarta, seguir la intuición, es decir, la intuición no es nada mágico, no es nada esotérico. Es decir, ya está muy estudiado que realmente la intuición forma parte del análisis más profundo que nuestro cerebro hace de todas las posibilidades que nosotros tenemos ante una situación concreta. Por lo tanto, os animo a que cuando uno diga: yo siento, no sé cómo, no sé por qué, no sé de qué manera, es decir, no sé hacia dónde me llega, pero yo siento que tengo que hacer esto en este momento, que por favor lo sigáis. Más adelante, en este camino, yo iba caminando, ¿no? Es decir, decidí caminar en línea recta, que es como cuando en esta situación, en la decisión que tomemos, es decir, uno dice: vale, yo voy a actuar en este sentido,
¿vale? O en esta dirección, es decir, nos hemos puesto a caminar en una dirección. Pues la siguiente cosa que me sucedió aquel día es que yo buscaba señales, y buscaba señales como que confirmaran que yo estaba caminando en la dirección correcta. Esto nos obliga a estar muy atentos, es decir, yo estaba tratando de ver, es decir, algo que me dijera, Miguel Ángel, está muy bien, estás caminando en esta dirección y no en esta, y no en esta, y esta es la correcta. En mi caso apareció una señal en el horizonte, yo no sabía cuántos kilómetros, pero de repente vi una especie de hilo de humo justo en la punta de mi nariz, algo como que salía desde el cielo, pero no había nubes tampoco. El caso es que me parecía como un espejismo, pero me dije a mí mismo, Miguel Ángel, estás pidiendo señales y te ha parecido algo ahí, ¿no? No en esta dirección ni en esta, sino justo en la que vas. Por supuesto, decidí, cuando me puse a caminar en esa dirección, comprometerme a que yo iba a recorrer el camino, pasara lo que pasara. Y esto es muy importante, porque muchas veces iniciamos caminos que en cuanto vemos la más mínima dificultad o nos entra la más mínima duda, decidimos cambiar de dirección, ¿no? Por eso es importante comprometerse, para que la energía, ¿vale?, nos empuje y nos ayude a conseguir el objetivo o a llegar al sitio al que nosotros queremos llegar. Por eso es muy importante también no desviarse, y para un momento para que entendáis esto, ¿no? Cuando yo caminaba en esa montaña en línea recta, en muchos momentos del día yo veía como una especie de senderos, que no eran senderos como tal, pero yo decía, me parece que es más fácil ir por aquí, o más fácil ir por aquí. Y sin embargo, me había comprometido, ¿vale?, a que mi camino era este y que pasara lo que pasara, yo lo iba a seguir. Y por supuesto, tenemos que aprender y asumir que nos vamos a caer y nos vamos a levantar. Nos vamos a caer inevitablemente. Yo me caía físicamente muchas veces en aquel camino porque estaba caminando entre rocas, pero me levantaba inmediatamente y seguía. O sea, no me paraba a analizar si me había hecho heridas, no me paraba a ver dónde había caído o por qué. Es decir, no podemos perder tiempo cuando estamos en una situación crítica en ese tipo de análisis. Es simplemente caernos y volver a levantarnos. Y la última cosa de la que hoy día os quiero hablar, y esto fue algo que pasó de manera muy seria, muy contundente, a eso de las 3 de la tarde. Ya llevaba muchas horas caminando, yo no sabía qué iba a pasar, sinceramente pensaba que iba a morir esa noche, porque una segunda noche ya no podía mantenerme vivo por la propia deshidratación que tenía. Así que en un momento determinado acepté mi muerte, acepté que iba a morir, y por lo tanto entré en otra fase y en otro estado emocional, psicológico, mental, que es algo que tenemos que también asumir, es decir, aceptar lo que estamos viviendo. Yo decía al principio, no podemos luchar contra ello, esta pandemia nos ha cogido desprevenidos, no tiene sentido, ¿vale?, que luchemos contra lo que está pasando, porque no podemos hacer nada, no podemos evitarlo. Por lo tanto, tenemos que trabajar desde esta aceptación, de decir, oye, yo estoy en esta situación, me he quedado sin trabajo por esta situación, o no sé qué va a pasar con mi trabajo por esta situación que yo no manejo, hay que aceptarlo, pero indiscutiblemente comprometerse con no rendirnos. Y para esto lo que os quiero decir es que apeléis al guerrero interior que tenemos cada uno de nosotros dentro, porque lo tenemos de verdad. Normalmente ese guerrero sale cuando más lo necesitamos, estamos en una situación para hacerlo, y la conexión con lo que me pasó en la montaña es que, a pesar de haber aceptado, en el momento de aceptar mi muerte, lo que me dije a mí mismo es, Miguel Ángel, yo no me voy a quedar sentado. Hubo un instante donde pensé que más da morirte aquí que morirte dentro de 500 metros o de 1 kilómetro. Pero sin embargo dije, mi guerrero interior lo que me dice y lo que me grita es que tengo que morir caminando. No voy a dejar de caminar hasta que me desplome, hasta que me despeñe o hasta que se me pare el corazón. Y cuando nos comprometemos de esta manera, las posibilidades de éxito son mucho más grandes. Y por último deciros algo que nos decía Gandhi, ¿no? Decía, mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. No sabemos cuál va a ser el fin de esta situación para cada uno de nosotros, pero lo que es evidente es que lo que no podemos hacer es rendirnos. Espero de corazón que algo de lo que os he dicho os toque el alma, os sirva y os ayude para encontrar ese camino que os tiene que llevar al éxito vital que todos nos merecemos. Muchas gracias y un abrazo para todos.